Como seres humanos tendemos a depositar confianza en nuestras experiencias y en la evidencia de nuestros sentidos. Esta tendencia, que consideramos confiable, incluso racional y científica, es lo que nosotros practicamos. La observación es la base de la ciencia empírica. Sin embargo, podemos ser engañados por nuestros sentidos. Después de apelar al valor de la experiencia sensorial como prueba de la verdad del mensaje evangélico de Pedro, él sube la prueba de la verdad declarando que hay una base más confiable para determinar la realidad y la verdad, a saber, la palabra profética de Dios. Tiene su origen no en la voluntad del hombre, sino en el movimiento del Espíritu Santo en las mentes de sus agentes. Sabes, muchos ilusionistas pasan su vida haciendo trucos que engañan a la mente, pero Satanás es el maestro hechicero. Él obra sus señales engañosas y maravillas, generalmente a través de individuos que se han suscrito a sus sofismas. Y Pedro, consciente de los peligros de seguir la evidencia de nuestros sentidos, recomienda una fuente más segura para aprender la verdad. La palabra de Dios es la única fuente de verdad que es completamente segura y confiable. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central de hoy está en 2 de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Escucha estas hermosas palabras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay un punto que se destaca en los escritos de Pedro y Pablo, y es el grado de confianza y la certeza con la que escriben. Lo hacen con una convicción clara y firme de lo que están proclamando en cuanto a Jesús y en cuanto a la cruz. Hoy veremos más de esta certeza en Pedro, e incluso nos comparte la razón de su certeza. Nosotros no creemos, dice, en fábulas artificiosas, como los que pertenecían a las religiones paganas de su tiempo. En cambio, Pedro estaba seguro de lo que creía por dos razones. Primero, él fue testigo de nuestro Señor Jesucristo. Pero segundo, y quizás aún más importante, es la palabra profética más segura. Pedro regresa a la Biblia señalando las Escrituras para la cierta afirmación de Jesús, especialmente las secciones proféticas que hablan acerca de Él. Sin dudas, estas son algunas de las mismas secciones en las que Jesús se refirió a sí mismo. Así que si Jesús y Pedro tomaron la Biblia en serio, ¿cómo nos atrevemos nosotros a hacer lo contrario? A lo largo de sus epístolas, Pedro escribe con un sentido de certeza. Él sabe lo que está hablando, porque sabe de quién está hablando. Y una de las razones es que sabe que Jesús era aquel a quien los profetas del Antiguo Testamento señalaban. Era la confianza de Pedro en la palabra escrita lo que lo ayudó a conocer la palabra hecha carne o la palabra viviente. Y Pedro dirige a sus lectores a la Biblia hebrea, a los profetas de la antigüedad y a lo que ellos enseñaron acerca de Jesús. Y según Pedro, el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento dos verdades cruciales sobre Jesús. Uno, los sufrimientos de Cristo, y dos, las glorias que vendrían tras ellos. Y estas dos líneas se pueden encontrar en la Biblia hebrea. Aquí se predice el Mesías. Por ejemplo, Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero también tenemos Isaías
Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, y después 13, 7, tenemos más de esta profecía del Mesías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Pero hay más. Jeremías capítulo 33, versículos 14 y 15, nos habla del Mesías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Pero tenemos más. Esta es la segura palabra profética. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pedro aquí asegura a sus lectores que ocupan un lugar muy especial en la historia de la salvación. A ellos se le había revelado mucho más de lo que le fue revelado a los profetas de la antigüedad. Los profetas ciertamente hablaron de sus propios tiempos, pero las partes cruciales de sus mensajes no se cumplieron hasta la venida de Cristo. Algunas de las profecías se cumplieron únicamente durante la época en la que vivieron los lectores de Pedro. Y esos lectores pudieron escuchar a aquellos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, dice él, enviado del cielo. Verdad es que hasta los ángeles desean saber. Y después de haber escuchado el Evangelio, la gente estaba más informada que los profetas de la antigüedad de la realidad y la naturaleza del sufrimiento y la humillación del Redentor. Por supuesto, tendrán que esperar, al igual que nosotros, por las glorias que vendrán tras ellos. Pero eso es seguro. Si fue seguro lo primero, será seguro lo último. Con el cumplimiento de la primera parte de estas profecías, también podemos estar seguros del cumplimiento de la última parte, porque Dios siempre dice la verdad. Además, amigo y amiga de la palabra profética, Pedro fue testigo de muchas de las cosas de las que él predicó. El cristianismo, dijo, no está fundado en fábulas artificiosas, sino en acontecimientos reales en la historia, eventos que él mismo presenció. Segunda San Pedro 1, 16 al 18. Él asegura, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En los Evangelios, Pedro estuvo presente en los acontecimientos fundamentales de la vida y ministerio de Jesús. Él participó de la predicación, la enseñanza y los milagros de Jesús. Desde el milagro de los peces hasta ver a Jesús en Galilea después de su resurrección. Pedro fue testigo de gran parte de lo sucedido. Y Pedro resalta un evento específico del cual fue testigo: la transfiguración de Jesús. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan con él a la cima de una montaña para orar. Y mientras estaba ahí, Él se transformó ante sus ojos. Su rostro resplandeció y su vestido se tornó en un blanco deslumbrante. Se le unieron Moisés y Elías, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro había visto mucho en su tiempo con Jesús. Sin embargo, este incidente se destaca. Revela a Jesús como el Hijo de Dios, que pasó su tiempo en la tierra de acuerdo con el plan de Dios y que tenía una relación muy especial con el Padre. Y pese a todo lo que Pedro había visto y vería, este evento, que incluía esta voz enviada del cielo, fue el centro de esta carta. Amigo y amiga, somos seres caídos, viviendo en un mundo oscuro y caído. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios para sacarnos de esta oscuridad hacia la luz. Y esa luz es Jesús. Es lo que dice San Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dirige a sus lectores a una meta. Algunos creen que la expresión hasta que el día esclarezca se refiere a la segunda venida de Jesús. Bueno, aunque esa es ciertamente nuestra máxima esperanza, el concepto de lucero de la mañana en nuestros corazones suena más inmediato y más personal. El lucero de la mañana se refiere a Jesús, ¿verdad? Su aumento en los corazones parece tratarse de conocer a Jesús, de aferrarse por completo a Él y experimentar la realidad de Cristo, de un Cristo vivo en nuestras propias vidas. Jesús no debería ser solo una verdad doctrinal, es más que eso. Él debe ser el centro de nuestra existencia y la fuente de nuestra esperanza y fe. Así que Pedro establece un vínculo claro entre el estudio de la palabra de Dios y el tener una relación salvadora con Jesús, el lucero de la mañana. Y por supuesto, con la luz que brilla en nosotros, contagiaremos a otros. Toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de la verdad de Dios, y lo será. El lucero de la mañana salió sobre nosotros y debemos proyectar su luz en el camino de los que andan en tinieblas. No hay nada que sus lectores necesiten entender más claramente que la base de la confianza en la palabra profética de Dios. Voy al capítulo 1, versículos 19 al 21. Repito otra vez este concepto tan claro del apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso lo leímos hasta aquí, y ahora sigue él. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al hacer hincapié en que el cristianismo no se basa en fábulas artificiosas, Pedro ofrece dos líneas de evidencia. Primero, los testigos. Segundo, las profecías de la Escritura, un argumento que utilizó anteriormente.
Pedro también afirma que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y al decir esto, Pedro no nos está prohibiendo estudiar las Escrituras por nuestra cuenta, no. Eso estaría muy lejos de los pensamientos de la persona que dijo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento o estad preparados y usen su buen juicio. Tampoco lo podría decir quien felicitó a los profetas de la antigüedad por su diligente búsqueda del significado de las profecías que habían sido dadas. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiso decir Pedro? La iglesia del Nuevo Testamento, amigos, progresó junta y estudió junta. Los cristianos eran parte de un grupo mayor. Y Pedro aquí estaba advirtiendo contra el tipo de estudio en el que se rechaza cualquier perspectiva de la comunidad de creyentes. O sea que al interactuar con los demás, podemos crecer juntos como comunidad. El Espíritu trabaja con la comunidad y con los individuos que la componen. Se pueden compartir, refinar y profundizar las percepciones. Pero el que trabaja solo, escucha bien, el que trabaja solo rechazando los aportes de los demás, es probable que llegue a interpretaciones erróneas, especialmente con algo como profecía. Es ahí donde el diablo quiere aislarnos y llevarnos a dar nuestra propia interpretación. Y en los siguientes versos encontramos una buena razón por la que Pedro hace esta observación. Él está escribiendo a los cristianos que tienen entre ellos falsos profetas y falsos maestros. Pedro les insta a que presenten sus interpretaciones de la Escritura a la iglesia en conjunto. Pregunto, ¿cuántas personas se han desviado por el fanatismo y el error porque se negaron a escuchar el consejo de una comunidad de creyentes guiadas por el Espíritu? Los hubo entonces, los hay ahora, y cada vez surgen más. La Biblia es clara, ninguna profecía es de interpretación privada. Era un peligro en aquel entonces y lo sigue siendo hoy en día. Dios no está guiando ramas sueltas aquí y allá que anden a la luz de sus propias chispas, sino un cuerpo que es su iglesia. Pedro puso un gran énfasis en las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19, 21 es una poderosa afirmación de la importancia de la Biblia en nuestra experiencia cristiana y a la inspiración divina de las Escrituras. Su punto es claro en 2 de Pedro 1:21. Dice, la Biblia no es producto de la voluntad humana o de invención humana, al igual que otros libros. Es un libro producido por el poder del Espíritu Santo que actuó a través de los santos hombres de Dios. ¿Sabes que San Pablo escribió algo similar? En 2 Timoteo 3, 15 al 17, él dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y después de advertir a Timoteo acerca de los peligros que él y la iglesia enfrentaban, Pablo le da una breve reseña de la importancia de las Escrituras y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etc. Bueno, veamos estos 3 puntos. Doctrina. Las doctrinas son las enseñanzas de la iglesia. Las enseñanzas de Jesús. Jesús predicó doctrina, porque doctrina es enseñanza. Expresa las creencias de la comunidad sobre diversos temas bíblicos que se consideran importantes en la palabra de Dios. Idealmente, cada doctrina debe estar centrada en Cristo y debe enseñarnos a vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Orientación. Es el segundo punto. Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Pedro hace una observación similar cuando dice que la profecía de la Escritura es como una lámpara que brilla en lugar oscuro. En otras palabras, la Escritura provee una guía de cómo debemos vivir nuestras vidas y a diferenciar entre lo que es una conducta correcta o incorrecta.
inspirada por el Espíritu Santo. La Escritura nos es dada, mejor dicho, no es nada menos que la voluntad revelada de Dios y nos es dada justamente para conocer la voluntad de Dios. Pero San Pablo dice algo más, dice a Timoteo, dice que te hace sabio para la salvación. Y este es el tercer punto que quiero destacar. Cuando dice que la Escritura nos hace sabios para la salvación, Pablo está enseñando que la Escritura nos apunta a Jesús, porque la salvación se basa en la creencia de que Jesús murió por nuestros pecados. La doctrina, la guía moral, el conocimiento de la salvación, no es de extrañar que la palabra de Dios sea como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahora un párrafo clave de ese libro maravilloso que te recomiendo, El conflicto de los siglos. Página 584. Dice: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad para hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan las Escrituras y dicen que tiene un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quiere hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. ¡Qué párrafo tan contundente! Yo quiero recomendarte la lectura de este libro, El conflicto de los siglos. Amigo y amiga, quisiera que reflexionemos en algunas preguntas antes de terminar el estudio de hoy. ¿Qué otros principios cruciales están involucrados en tratar de llegar a una clara comprensión de la Escritura? Martín Lutero escribió: la Escritura es su propia luz. Y por ello quiso decir que hay una unidad subyacente en la Biblia y que cada parte se puede utilizar para ayudarnos a entender otras partes. O sea, alguien dijo: la Biblia es su propio intérprete, y tiene razón, es la forma de estudiar la Biblia. ¿Puedes encontrar algunos ejemplos de este principio? A veces la palabra de Dios nos trae un símbolo y ¿dónde está la explicación? Pero en otra parte de la Biblia nos presenta ese símbolo y lo explica. Revisa el evento o eventos que tuvieron un gran impacto en tu experiencia cristiana. ¿Qué tienen los eventos en común? ¿Qué puedes aprender de las experiencias de tus compañeros? Si alguien te preguntara cómo el estudio de la Biblia puede profundizar tu caminar con el Señor, ¿qué le responderías? ¿Qué principios has aprendido por experiencia propia al tratar de conocer a Jesús a través del estudio de su palabra escrita? Amigo y amiga, Dios nos ayude a hacer de su palabra nuestra guía en todas las cosas. Hay poder en este bendito libro. La Biblia este libro llama dinamita, dínamo. Hay poder. Y hay poder en las promesas de Dios. ¿Sabes? Yo he tomado una costumbre desde hace años.
referente a la palabra de Dios. Y es subrayar en la palabra de Dios todo lugar donde encuentro una promesa del Señor. Y ya he encontrado 3.573 promesas. Y como dice el himno, todas sus promesas son apoyo poderoso de mi fe. Si tú quieres ver una vida de milagros, escucha bien. ¿Quieres ver una vida de milagros? Comienza a orar reclamando lo que Dios ha prometido. Porque Dios siempre cumple. Nuestro problema es que no siempre oramos de acuerdo a lo que Dios ha prometido. A veces oramos lo que a nosotros nos parece que está bien. Y dame, y te pido, y dame. Si oráramos más y más de acuerdo a lo que Dios ha prometido, más y más milagros veríamos en nuestra vida. Entonces daríamos crédito a Dios y nuestra fe aumentaría. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, pues por la palabra de Dios. Y recuerda que Dios desea que seamos felices. Y felicidad comienza ¿con qué? Con fe. Y la fe es por la palabra de Dios. Desconéctate de este libro, aunque sea un día o 2 días o una semana, y a veces algunos se desconectan por mucho tiempo. Y vas a andar como un ventilador o abanico que lo desconecta, sigue girando por un rato, pero al rato se apaga. Dios nos ayuda a estar conectados a Él, a su palabra, porque en esta misma palabra hay vida, la vida que llamó los mundos a la existencia. Ese mismo poder está en la palabra escrita. Dios nos ayude a hacer de la palabra de Dios nuestra guía. Sí, reclama las promesas de Dios, memorízalas, llena los pasillos de tu memoria con lo que Dios ha dicho y verás un nuevo día en tu vida. Yo agradezco a Dios por su palabra. En nuestro manual, nuestra guía, nuestro GPS, el manual completo del fabricante. Dios nos ayude a hacer de Él una fuente de estudio diario. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por darnos la segura palabra profética. Gracias porque en esta palabra hay vida, hay un derrotero, hay esperanza, hay seguridad y se promete un futuro glorioso. Queremos confiar en tu palabra aquí y queremos ir confiando por la eternidad. Bendícenos. Sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu de Dios tome posesión de tu vida, te guía a toda la verdad, te guía a Jesús y que puedas dar en tu vida frutos del Espíritu y te transformes en un canal de bendiciones. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.